5. ¿Qué tal, muchachos? Continuamos con los apartados. Hemos llegado así al apartado 1.4 que se llama hipótesis. Esta palabra a lo mejor no la hemos escuchado muy seguido, sin embargo tiene que ver con respuesta. Es una respuesta que se da a priori, es decir, antes de. Ahora, vamos a retomar un poco para entender todo esto. ¿A qué se le va a dar una respuesta a priori? Esta respuesta se le va a dar precisamente a la pregunta, que recordemos que la pregunta tiene un problema implícito, y esa pregunta la tengo en el apartado 1.1. Bien, vamos a recapitular. Quiere decir entonces que yo me voy a aventurar a dar una respuesta tentativa, y esa es la palabra hipótesis, a esta problemática que yo he identificado. Ojo, para poder dar una respuesta tentativa, yo necesité primero haber confeccionado el capítulo número 2, donde necesité haber abordado bibliografía que hable acerca de mi problemática. De otra manera va a ser bien difícil que yo pueda sugerir una respuesta tentativa, puesto que me faltará la información para llevarlo a cabo. Bien, vamos a revisar entonces las preguntas guía para poder entender qué es lo que hay que hacer. Sin embargo, primero, como siempre, vamos a revisar los requisitos. Y tenemos este requisito. Creo que no lo vamos a ocupar, sin embargo, no está de más hacer mención de ello. Que no se pueda ver el pronombre yo o nosotros, o bien sus conjugaciones de manera explícita o de manera implícita. Bien, este apartado que se llama hipótesis me invita a lo siguiente, a retomar la pregunta. Acuérdate que la pregunta lo tenemos en 1.1. Ahora, en este apartado se dará una respuesta tentativa. Aquí me dice, y aparte posible. ¿A quién? A la pregunta de investigación. Esa propuesta debe de contestar de manera completa la pregunta. Ahorita te voy a decir cómo es eso posible. La propuesta debe retomar lo escrito en la pregunta. Vamos a utilizar el ejemplo que hemos estado analizando en los videos anteriores y tenemos esta misma pregunta. Esta no la hemos cambiado, seguimos todavía en este ejemplo para que podamos entenderlo fácilmente. En esta pregunta me está visualizando la problemática de que hay dos técnicas que se pueden comparar y al final yo poder decir cuál es la que funciona mejor, cuál es la que tiene, aquí dice en específico, mayor beneficio para poder tratar esta problemática. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí en el apartado 1.4 hipótesis? Voy a ofrecer una única hipótesis, es decir, una única respuesta tentativa. Para este entonces, esta debe de ser una propuesta, es decir, no puedo dejarla en forma de pregunta. Aquí igualmente voy a omitir las palabras o los signos que me sugieren que hay un cuestionamiento de por medio. Entonces, ¿aquí qué necesito hacer? Aquí necesito retomar la pregunta para contestarla. Ojo, para mi gusto, la mejor propuesta en hipótesis es aquella que permite entender la pregunta sin necesidad de ver la pregunta. ¿Cómo es eso? Es decir, que yo necesito retomar esta pregunta y entonces completarla con la respuesta para que se entienda de manera completa sin necesidad de volver a abrir el apartado 1.1. En pocas palabras haríamos lo siguiente. Nosotros retomaríamos esta pregunta, pero la iniciaríamos de la siguiente manera. La técnica, aquí empezaría, ojo, estoy empezando de aquí, con mayor beneficio para el manejo de la lumbalgia de origen mecánico, entre los ejercicios de Williams y Mackenzie o el manejo de tejido miofascial en pacientes de 20 a 35 años en Tampico, Tamaulipas, es... Y aquí yo pondría cualquiera de las dos opciones que me están manejando, la primera o bien la segunda. Esa es una posible propuesta. Ahora, pudiera también poner que la que funciona mejor es la segunda. Pudiera poner también que las dos funcionan exactamente igual. Acuérdate que al final es una respuesta tentativa. Recapitulo entonces. En este apartado que se llama hipótesis, yo voy a dar una respuesta tentativa al problema. Para dar esa respuesta yo necesité haber elaborado primero el capítulo 2, es decir, necesité haber leído primero acerca de la problemática. Ya que he leído acerca de la problemática, necesito entonces retomar la pregunta. Esa pregunta me va a ayudar a poder plantear la respuesta. ¿Cómo es una respuesta para mi gusto mal planteada? Si aquí yo, por ejemplo, únicamente pongo Williams y Mackenzie,
como mi posible propuesta de hipótesis, estaré en algo incorrecto porque no entenderé cuál es la pregunta. Yo necesito entonces retomar la narrativa y debo de empezar retomando la pregunta, la técnica con mayor beneficio, y ya de ahí entonces yo escojo la respuesta tentativa que pudiera ser la que conteste a la pregunta. De esta manera entonces yo estaré abordando de manera completa, así como dice aquí, la pregunta de investigación.